bienvenidos a este canal. Llegó el momento de presentarles a este gigante, mi nuevo compañero por estos días. Miren este monstruo, que si bien es cierto es un SUV mediano entre filas de asientos, pero es más grande que un Volkswagen Tiguan, que un Volkswagen Touareg, y eso lo sube un nivel más arriba. Acompáñenme a ver qué tan buen producto es, la relación costo-beneficio, sobre todo porque esta opción es una de las más caras de la categoría, como ustedes ya saben. Con ustedes el Volkswagen Teramon. Soy Joana Alvarado, jurado para Perú del Premio Internacional Women's World Car of the Year, y esto es Nitro. Antes de continuar, quiero invitarlos y recomendarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen la campana de notificaciones para que sea YouTube que les avisen cuando salgan nuestras próximas pruebas de manejo, videos y primicias. Ahora sí, empezamos. Antes quiero darles algunos comentarios. Este Volkswagen Teramon es conocido en otros mercados como Volkswagen Atlas, pero es en nuestro país y en otros mercados de la región que se le conoce como Teramon. Aproximadamente en el 2019 ese vehículo ya viene comercializándose en México y ahora llega desde la planta de producción de Estados Unidos y utiliza la plataforma global MQB, ya conocido por Volkswagen. Ahora vamos por el diseño. ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? ¿Está bonita esta SUV? ¿No creen? Este es un diseño, para mi gusto, bastante europeo. Bueno, esto ya depende de ustedes. A algunos les va a gustar y a otros quizás no. Pero los detalles que sí hay que resaltar y que se roban las miradas es esta parrillota cromada en todo lo largo, estos filetes horizontales, estas tres barras que están integradas de faro a faro. Y claro, los grupos ópticos, aquí vemos el sello del IQ Light, este paquete de iluminación de Volkswagen Ciudad en carretera, luces diurna, LED, y además tiene una regulación automática de luces bastante moderna y llama la atención. Y bueno, bastantes entradas de aire con estas cuñas que bueno, le dan esta expresión de robustez. Este parachoques inferior, ¿no? Transmite bastante la fortaleza de ser un SUV, que de hecho lo aguanta todo, y el emblema muy bien plantado de Volkswagen, el nuevo logo de Volkswagen, y claro, este es el lenguaje de diseño de la firma alemana que ya nos viene presentando en otros de sus modelos. Por aquí vemos una cámara delantera y los sensores de proximidad, como podemos ver. Un detalle más, que es un discreto filete muy largo de negro piano en lo largo de toda esta parrilla. Un capó de hecho bastante elevado, con líneas muy estilizadas, muy bien marcadas, acá los vemos, y estas líneas que también las vemos en todo esta SUV. Vamos a ver los laterales, y sí, lo dije, es un gigante. De hecho, cuando la vi a primera vista me parecía que tenía más de los 5,10 metros de longitud, que es lo que tiene, y 3 metros de distancia entre ejes. Vaya, es bastante grande. Ahora en la pantalla les va a salir exactamente las dimensiones del alto por el ancho, etc. Bueno, cosas que resaltan estos filetes, estas líneas en cromo alrededor de las ventanas. Por aquí un poco de negro piano también para darle ese toque elegantón. Los rieles en el techo, que son bastante funcionales, y los espejos retrovisores, que son abatibles eléctricamente. Como les dije, es un diseño bastante discreto, todo es color de la carrocería. Y bueno, sí, con estos detalles cromos, que también este filete lo encontramos en la parte inferior, igual que acompañado de los protectores. Estos protectores en negro, los guardabarros, está bastante bien protegido. Y estos neumáticos, estas llantotas de 20 pulgadas, aros de lesión, que sí llaman bastante la atención. Y miren el despeje libre al suelo, la verdad es bastante generoso. Ha pasado pero por todo tipo de condiciones. 200 milímetros
Vaya que sí, es generoso. Bueno, vamos a la parte posterior. Y bueno, nuevamente líneas marcadas, una cintura bastante ancha, tenemos un alerón, la tercera luz de freno, una antena de tipo de tiburón y claro, estos faros con este diseño 3D y nuevamente la iluminación IQ Live, ¿no? Con iluminación diurna, LED en ciudad, en carretera y debajo esta línea en cromo. Miren, en todo el lateral y el emblema, el nombre de Theramon del modelo, nuevamente el logo de Volkswagen, el nuevo logo, y por aquí un emblema que nos dice 4Motion, ¿no? Que esta es una tracción a las 4 ruedas, V6, porque claro, es un motor de 6 cilindros, un 3.6, ya les voy adelantando, que entrega 280 caballos. Más detalles protectores en negro, siempre protegiendo esta sub, y los embellecedores, esos son embellecedores, pero sí tiene los tubos de escape, pero están en la parte inferior bastante escondidos y Volkswagen ha preferido en este caso lucir más la parte estética. Bien, finalmente ustedes dicen si les gusta o no, amigos. Vamos a abrir la maletera teniendo la llave y presionando el botón de apertura constantemente. Ya lo tenemos, es de manera eléctrica. También mencionarles que para cerrarla también podemos presionar este botón y listo, o presionando por aquí y se cierra también eléctricamente. Bien, como ven, aquí tenemos dos maletas de 23 kilos. Este viaje ha sido fuera de Lima y hemos venido cargados, estaban llenas las dos maletas. Aquí tenemos exactamente 600 litros de capacidad. De hecho, hemos hecho esto porque es una de las maleteras de los espacios más grandes de la categoría. Es muy generoso y miren que bien han cabido dos maletas, teniendo, ojo, la tercera fila en su posición. Ahora vamos a retirar la maleta. Si ahora sí me ayuda Piero, y voy a retirar yo esta con mucho cuidado, o las puedo hacer yo, creo que sí, con mucho eso. Ok. Ahora sí, este es el espacio con la tercera fila. Generoso, materiales de muy buena calidad, resistentes, buen piso alfombrado, bastantes ganchos, muchos detallitos de ganchos. Por aquí huecos, espacios a los costados para organizar nuestros objetos, es decir, aquí podemos tener las dos maletas y demás espacio. Iluminación, entrada de 12 voltios por aquí, una entrada de 12 voltios. Y si abrimos la tapa, incluso podemos guardar más objetos porque tenemos como una especie de separadores. Muy bien pensado Volkswagen, de hecho me gusta mucho este detalle. Y voy a seguir abriendo, y aquí tengo el neumático, que es un temporal claramente de 17 pulgadas. Y claro, las herramientas, ¿no? La gata y demás. Ahora sí, lo que voy a hacer es abatir los asientos la tercera fila. Solamente jalamos esto, muy sencillo, y ya está. Jalamos nuevamente por aquí. Este es el espacio totalmente plano, ya con la segunda batida, más o menos 1600 litros de capacidad. Y si abatimos ya la tercera y la segunda, podemos llegar a los 2700 litros de capacidad. Voy a batirlos rápidamente. Y para batir la segunda fila lo hacemos aquí, jalando esta palanca y listo. Aquí lo tenemos totalmente plano. Sí tengo que decir que estos asientos son bastante pesados, a algunas personas les podría costar, pero después jalando esta palanquita es bastante práctico. Bien, vamos a subir a la tercera fila. Y subimos, y acá lo tenemos. Uno de los principales atributos de la Theramon, sin lugar a dudas, es el espacio. Por ejemplo, ahora mismo voy a colocarme en el centro para que se pueda ver. Me voy a colocar por aquí. Estoy, sí, justa. Tengo algo de distancia de mis piernas y altura a mi cabeza, pero yo siempre he sido de las personas que opino que esta tercera fila siempre son para niños o nos sacan de un apuro. Tenemos dos apoyacabezas, entonces lo cual nos hace pensar que sí hay dos
entran 2 personas y la verdad que sí, son bastante anchas. Después tenemos para poner vasos, algunos huecos, la entrada de 12 voltios por aquí, los cinturones de 3 puntos, iluminación LED, que eso también me gusta bastante. Sin embargo, los materiales son plásticos duros, me hubiera gustado que mejoren esto. Son igual que la segunda fila, hay una diferencia con las filas delanteras que ya lo vamos a ver. Las rejillas para el aire acondicionado, considero que por el valor de esta sub de 3 filas, está en una categoría bastante alta en precio, debería tener algunos adicionales o mejorar la calidad de materiales para que pueda justificar un poco su precio. Vamos a la segunda fila. Ahora sí, vamos a probar la segunda fila y lo que sí les quería comentar es el ángulo de apertura, que es bastante bueno. El acceso, como ven, súper práctico. Tenemos este espacio para jalar la puerta o aquí también estas manijas. Y bueno, en líneas generales, este es su principal atributo, el espacio, que es bastante generoso. He colocado el asiento en mi posición de manejo y aún así lo hemos probado incluso con David, que mide un poco más que yo, casi unos 70, y buena distancia hacia las piernas, altura hacia la cabeza. Claramente van 3 personas de todas maneras, tanto en trayectos largos como cortos. Y esto, ¿por qué lo digo? Por el túnel de transmisión, que la verdad es bajo, no hay nada, y teniendo en cuenta que esto es una 4Motion, tracción a las 4 ruedas, y lo habitual es que encontremos túneles de transmisión un poco más altos, pero acá miren, voy bastante cómoda, y aún así hay espacio para ambos pasajeros de los lados. El detalle del apoyabrazo central, 2 posavasos, los asientos son revestidos en cuero con estas texturas, estos despuntes en blanco que me gustan bastante. Y bueno, acá también vemos algo de revestidos, ¿no? en este color, medio marroncito claro por acá también, pero igual no dejamos de encontrar estos plásticos, miren, duros, que sí me dan la apariencia de que fueran, no sé, de categorías de sub más baratas. Entonces sigo con esto de que debemos de justificar un poco el costo. Cortinas por aquí y la luz LED también para la segunda fila. La climatización, acá lo tenemos para la segunda fila, lo puedes tú regular, el frío, caliente. Los asientos en ambos lados son calefactables, eso también está bastante bien, esto es lo bueno que tiene. Y tenemos 2 entradas tipo C, una entrada adicional de 12 voltios, las rejillas para el aire acondicionado, que va bastante bien. Pues aquí algunos espacios para guardar objetos también. Creo que sí le hubiera sumado de repente poner esas pantallas para los pasajeros de la segunda fila, para que vayan viendo vídeos, o para los niños. Otro detalle es que los asientos los podemos reclinar con esta palanquita de los costados, miren. Entonces nos da mayor confort, la verdad que la comodidad acá asegurada, o ponerlos en esta posición, ya depende cómo querramos. Y claro, una cosa, el techo panorámico, miren, es impresionante en todo lo largo. Yo estoy en la segunda fila y miren, le aporta bastante tener mayor visibilidad. Tenemos el acceso keyless, teniendo la llave en nuestro bolsillo, podemos acceder a distancia, bien por eso. Y miren, acá está el interior, la verdad que se ve bastante bien, también bastante predecible, se podría decir de cierta manera, en cuanto a la línea de Volkswagen. Miren este diseño con texturas, estos materiales tipo de madera por aquí, que son bastante suaves al tacto. Tiene como que una especie de mixtura en cuanto a materiales. Si bien es cierto, es un vehículo casi de $54.000 y por este precio yo hubiera esperado que todos los materiales sean muy similares así o revestidos. Vamos a encenderlo teniendo la llave y ya está, bienvenido. Bueno, acá lo que tenemos, por ejemplo, es un volante que sí tiene un estilo medio deportivo, porque aquí es plano, pero no diría que del todo es deportivo, que es regulable como lo han visto, tanto en altura como profundidad. Esto ayuda mucho
agarrar la posición. Los asientos, quería comentar también que son eléctricamente, se pueden regular tanto piloto como copiloto, pero el piloto sí tiene con memoria hasta de 3, esto también nos agrada mucho. Los materiales son forrados en cuero, miren, con estos despuntes, estas costuras, estas texturas muy suaves, agradables al tacto. Esto es uno de los puntos fuertes de la marca alemana. Y miren, ya vamos por aquí, el apoyabrazos central gigantesco, igual revestido en cuero. Bastante espacio, aquí entra muchas cosas. Una entrada de tipo C, que por aquí encontramos 2, ya serían 3 entradas tipo C y bastantes huecos, ¿no? Desde para poner botellas aquí, por ejemplo, para poner objetos, 2 posavasos. Otra cosa que tenemos carga inalámbrica para el celular. O también una pequeña bandeja aquí para colocar el celular, objetos, lo que nosotros querramos. Es muy bien distribuido. Miren este detalle. Esta consola central, plástico duro, no me agrada. Negro, piano, bueno, si bien es cierto está muy de moda, a mucha gente le gusta, particularmente no lo recomiendo. Ahorita lo hemos limpiado mucho, Pierito del Team Nitro ha estado aquí, pero eso solo se ve bien cuando lo sacas del concesionario. Luego se raya mucho, hay que estar limpiándolo constantemente, pero ya depende de ustedes. Después, la transmisión, la palanca está revestida en cuero nuevamente con estas texturas. El encendido, el start-stop, que ya no tenemos la llave tradicional, bien por eso. Tenemos el freno de mano electrónico, tenemos el Para-Assist y el 4Motion, que son estos modos de manejo, que es vamos a verlo. Tenemos varios modos, el modo off-road, el modo experto, el modo normal y también tenemos el modo de conducción eco, ¿no? Posavasos por aquí, la climatización también que es de 3 zonas, ¿no? Para adelante, ambos pasajeros y también la posterior. Acá están todos los controles. Es muy intuitivo en realidad saber dónde está cada cosa porque no recarga de muchas cosas, bastante discreto. Han administrado bien los espacios, los elementos y básicamente todo está integrado en estas 2 pantallas, en el iCockpit digital, ¿no? Y en el sistema de infoentretenimiento de Volkswagen de 8 pulgadas. Vamos por aquí, que esta es la parte que más me gusta, el Digital Cockpit, esta pantalla digital full color, personalizable. Tú vas configurándolo de acuerdo de qué es lo que tú quieres. Puedes ver desde el mapa, por ejemplo, que es propio de Volkswagen, está integrado. Y bueno, te sale todo el mapa en el cuadro de instrumentos, o puedes poner también el cuenta revoluciones. Lo vas configurando, la información del vehículo, autonomía, kilómetros de recorridos. La verdad va súper bien. El control crucero adaptativo, los mandos para subir el volumen, bajar, cambiar la estación de radio. Por favor. El control de voz. Por favor, repita. El control de voz, que lo acabo de activar por casualidad, el emblema de Volkswagen aquí. Y esta pantalla donde está el sistema de entretenimiento llamado por Volkswagen Discover Media, que tiene algo bastante peculiar, ¿no? Que es un control gestual, así lo llama Volkswagen, pero en realidad miren este detalle, pongo mi mano y como que aparece el menú, como un sensor de proximidad cuando acercas, por ejemplo, tu mano, algo así, ¿no? Apple CarPlay, Android Auto, el menú donde tienes la navegación que es propia de Volkswagen, como lo mencioné, el asistente, el teléfono, la radio, multimedia, el App Connect, por ejemplo, información del vehículo. Cosas que criticarle a nivel de equipamiento. Le hubiera incluido un auto hold, un sistema de sonido premium, además de quizás un head-up display, mejorar los materiales también. Le hubieran sumado bastante, sobre todo por el costo que maneja esta Teramont en este segmento. Otros detalles que tenemos, miren esta guantera que no está nada mal, miren, entran algunos libros, quizás alguna GoPro. Por aquí, miren, tenemos como una especie de malla para guardar objetos por aquí. Y una cosa más, acá tenemos los mandos para regular la iluminación. Es un carro que tiene motor 3.6
Tiene tracción a las 4 ruedas, la insonorización súper buena, es algo que quiero destacar. Ahora mismo está el audio real, no se siente absolutamente nada. Tiene un muy buen ensamblado, buena puesta a punto y está bastante aplomado. Otra de las cosas es que tiene buena aceleración, tampoco es tan contundente, pero es bastante progresiva. Como les dije, va muy bien, no pierde potencia. Tenemos los frenos delanteros que son discos ventilados y los posteriores discos. Bueno, en cuanto a la suspensión, es uno de los puntos bastante a resaltar. Es bastante buena, va muy bien aplomada. Lo hemos probado en diferentes tipos de condiciones, desde ciudad, carretera, en trocha bastante extrema. Y la verdad que va bastante bien pegado como un gato. La delantera es independiente, claro, de barra estabilizadora McPherson, y la posterior es Forlink. Me ha gustado mucho cómo va resolviendo cada imperfección, sobre todo en trocha extrema. Como les dije, lo que sí he sentido por momentos es algunos golpecitos, pero nada molesto. En cuanto a la dirección, es una eléctricamente asistida, es precisa, un radio de giro corto. Y con respecto a la transmisión, me hubiera esperado una caja DSG como usa Volkswagen en varios de sus modelos, pero esta caja automática Triptonic, que es de 8 velocidades, no está mal, va bien, tiene buena calibración, buena relación con el motor, y gracias a estas 8 velocidades los cambios van sueltos y son suaves. Lo que sí he notado es que hay un poco de inclinación en curvas del chasis, pero vamos, para nada es un vehículo inseguro. Tiene todo el paquete de seguridad, el que caracteriza a Volkswagen. Es más, siempre se ha caracterizado esta marca por ganar las 5 estrellas en Latin NCAP. Y bueno, ni qué decir de las ayudas al conductor, ¿no? El IQ Drive con todo este paquete de punto ciego, el frenado autónomo de emergencia, la asistencia de frenado de colisión, el control crucero adaptativo, el para-sí. En líneas generales, este Volkswagen Teramon tiene este balance perfecto para una familia por los atributos que tiene: buen espacio, confort, un paquete generoso de seguridad, ayudas al conductor. Pero si estamos buscando un SUV con acciones de una dinámica más rápida, más progresiva, algo divertida, yo buscaría otras opciones dentro de la categoría. Rivales de la Teramon, bueno, encontramos un Subaru Evoltis, un Mazda CX-9, un Honda Pilot. Sí, son bastante duros estos rivales que ya tienen mucho tiempo ya en el mercado, bastante bien posicionados. Y otra de las cosas que entrega esta Teramon en esta variante V6 es la tracción 4Drive, la tracción a las 4 ruedas, que es bastante resaltante y contundente en este tipo de condiciones, cómo va repartiendo la fuerza en las 4 ruedas y va saliendo muy bien airosa, bastante aplomada. Además de que tenemos los modos de manejo, tenemos el modo normal, el modo resbaladizo, nieve, el off-road es el experto, que bueno, vamos, yo no utilizaría esta Teramon para hacer off-road, pero que lo tienen, para que lo sepan. Y el modo eco, que bueno, en realidad no es tan económica, porque estamos hablando de un motor grande, 3.6, además de la tracción a las 4 ruedas. Entonces todo esto no hace que tengamos digamos, los mejores consumos, además que es pesada, como les mencioné. Pero para una persona que está buscando un SUV con estos atributos, vamos, que el consumo no es algo que les va a molestar. Tengo que ir sin antes decirle que no se olviden de suscribirse al canal de YouTube, active la campana de notificaciones y recuerden que ya está activada la opción para que puedan ser miembros de este canal con importantes beneficios. Ahora sí, adiós amigos.